que va a ser a través de la vida de Noé. Entonces, este tema lo voy a titular de forma doble, ¿va? Entonces, ustedes pueden colocarle ahí el título que prefieran. El primer título es para que sepamos dónde estamos, porque estamos viendo Génesis, ¿no? Estamos avanzando a través de Génesis. Entonces, vale la pena que tengamos alguna forma de medir en relación a Génesis, dónde nos encontramos. Entonces, el primer título es 370 días en el arca. 370 días en el arca. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del capítulo 8 de Génesis, versículo 1 al 19, donde se observa básicamente cómo es que Noé y su familia y todos los animales estuvieron 370 días dentro del arca, ¿sí? Y aparte de eso, vamos a ponerle un segundo título, que el segundo título es Un Dios confiable. Un Dios confiable. Porque eso es lo que vemos aquí principalmente, ¿no? Cuando estamos leyendo este pasaje, estamos observando nosotros a un Dios que es confiable. Sí, y ese es el punto central de este pasaje. Entonces, vamos a colocar ese título y vamos a comenzar leyendo la escritura, ¿va? Estamos en Génesis capítulo 8, versículo 1 al versículo 19. Génesis capítulo 8, versículo 1 al versículo 19. ¿Va? Si pueden acompañarme ahí. Y vamos a comenzar leyendo la escritura. ¿Va? Génesis 1, versículo 8 al versículo... Génesis 8, versículo 1 al versículo 19, ¿va? Voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas y va así la historia. ¿Ok? Dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas, decía ahí. O sea, ahí se está empezando a ver cómo es que disminuye el agua, ¿no? Estaban pasando ya 150 días, si se acuerdan ustedes del capítulo pasado, el versículo final, ya habían pasado 150 días de diluvio y entonces es que empieza a bajar el agua, ¿ok? Versículo 2, las fuentes del abismo, las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo, ¿sí? Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de las montañas, de los montes, ¿sí? Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó, la metió consigo en el arca, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Y entonces dijo Dios a Noé, perdónenme. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos,
Saca contigo todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y también salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces, ese es el pasaje para el día de hoy. Es un pasaje bastante hermoso porque estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero que nos tomemos un segundo y nada más que consideren algo. Consideren cómo se sentía Noé cuando se encontraba ahí en esa arca. ¿Sí? Porque se supone que este suceso iba a ser un juicio para la tierra. O sea, a través de esto se suponía que sí, que el propósito era borrar a toda la gente de la tierra. Pero después de eso pasan 150 días y Noé todavía se encuentra en el arca, ¿sí? Les dije ahorita en el título, son 370 días antes de que salga del arca. Y tenemos que tomar en cuenta, eso no es lo que toma que mueran las personas, ¿saben? O cuando se inundó todo, para que las personas dejaran de estar viviendo en esta tierra, solamente se requirieron minutos, porque lo que toma para que una persona se desmaye cuando está ahogándose son solamente 2 a 3 minutos, ¿saben? Y aún así, ya han pasado días, días y días. El diluvio lleva 150 días en su mayor altura. ¿Y cómo creen que se podría sentir Noé en ese momento? Porque es muy probable que quizás pensó él, quizás Dios ya me abandonó. Quizás la ira está llegándome a mí también, porque a pesar de que estoy a salvo, no recibo ninguna palabra de Dios. Se están acabando las provisiones, están continuando el agua, nos podemos quedar sin alimento en cualquier momento, ¿sí? Entonces, podría estar pensando en ese momento él, ya me abandonó Dios, ¿sí? Pero la buena noticia que nos trae este pasaje es que eso no sucede, que Dios nunca abandona a ninguno de los suyos. Esa es la buena noticia que tenemos aquí. Es algo bien, bien bonito. ¿Por qué? Porque es lo que comienza. Es el punto central entre los 300 días que se anuncian aquí del diluvio que estamos viendo ahorita, porque se dividen en dos partes de 150. El punto medio es el versículo 1 de Génesis 8. Génesis 8:1 dice, entonces se acordó Dios de Noé, ¿sí? Y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. ¿Ok? Esa parte es el punto central. Dios se acordó. Dios se acordó. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto. Dios hizo un pacto con Noé, dijo, estableceré mi pacto contigo en Génesis 6:18. En otras palabras, Dios había formado esa relación entre Noé y él, ¿sí? Y como formó ese pacto, Dios se mantiene fiel a ese pacto, no lo rompe, ¿sí? No, no dice, ahora ya te abandonaré, sino que dice, una vez que yo establezco mi pacto contigo, permanezco contigo, ¿sí? Y es lo que viene resumido en esta palabra, Dios se acordó, Dios se acordó, que es la palabra más importante de nuestro pasaje, ¿sí? Dios se acordó. ¿Okay? Esta parte tiene al menos dos implicaciones y quiero que las noten. Cuando dice esta palabra se acordó, está haciendo referencia a algo muy específico, ¿ok? Está haciendo referencia a dos cosas. Está haciendo referencia primeramente a que Dios mantiene sus promesas. Dios mantiene sus promesas. Porque cuando aparece en la escritura esta idea de Dios se acordó, una de las implicaciones no es, ojo, no es que Dios olvide algo y luego lo recuerde, ¿sí? No es como con nosotros, tú vas y olvidas algo y luego cuando empiezas a hacer memoria, empiezas a recordar cosas. Pero así no sucede con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no olvida nada, ¿sí? Más bien lo que está haciendo referencia a esto es que ya era el tiempo de que Él cumpliera su promesa.
Entonces, cuando sucede eso, se colocan estas palabras. Dios se acordó. Dios no olvida sus promesas. Dios permanece con cada una de ellas y las cumple, ¿sí? Por eso no las olvida. A pesar de que llevan mucho tiempo, esas promesas siguen firmes, ¿ok? Pero en este caso, para Noé llevaban 150 días y todavía no había habido ningún cambio, pero se nos dice, Dios dijo, en este momento voy a cumplir la promesa. Y empezó a disminuir el agua, ¿sí? Entonces es bien importante que veamos eso. Cuando Dios hace una promesa, no miente, ¿sí? Se nos dice en la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Aquí la implicación es, Dios cumple todo, lo cumple, ¿sí? Si él lo ha dicho, lo va a cumplir, no miente, ¿sí? En este caso podemos observar nosotros eso a través de toda la Escritura. Y les voy a poner el ejemplo más importante de cuando es que Dios se acordó de una de sus promesas. Y este es muy, muy, muy importante que lo recordemos así. La mayor promesa que nos ha dado Dios es la de enviar a su Hijo como Salvador, ¿sí? Enviar a Jesucristo. Esa promesa la hizo durante siglos, pero tardó siglos en cumplirse por implicación, ¿sí? Entonces, el Señor envió a Jesucristo como la mayor promesa y la más difícil de realizar, pero la cumplió, ¿sí? Y podemos observar eso nosotros en la oración de Zacarías. Por ejemplo, si pueden acérquense a Lucas 1, versículos 69 al 72. En ese pasaje nosotros observamos a Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista. Zacarías había sido un sacerdote que estaba en el templo y se le prometió que iba a tener un hijo a pesar de que era muy viejo. Este hijo iba a ser Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, cuando se cumplió eso, él quedó perdónenme, mudo, ¿sí? Quedó mudo hasta que nació su hijo. Y cuando nació su hijo, pudo hablar y lo primero que hizo fue que oró, cantó a Dios una alabanza, que fue la siguiente, ¿no? Y la que está en Lucas 1. Vamos a leer nada más el versículo 69 al 72, porque noten que aquí habla acerca de cómo es que Dios mantuvo su promesa al enviar a Jesucristo. Entonces, Jesucristo era una promesa que se hizo por siglos y se cumplió, ¿sí? Dice, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ese cuerno de salvación está haciendo referencia a Jesucristo, ¿sí? Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. O sea, noten, lo anunció desde la antigüedad. La primera profecía de Jesucristo se le dio a Adán y Eva, y después de eso se fue anunciando de forma constante a través de los profetas, y tardó miles de años en que sucediera, ¿sí? Pero se nos dice, fue anunciado por sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Esa parte es la importante para ahorita. Recordó su santo pacto cuando envió al Señor Jesucristo, ¿sí? Cumplió su promesa. Y les digo, esta es la más relevante. ¿Por qué? Porque esta es la promesa más difícil de cumplir. Cuando envió al Señor Jesucristo, estaba cumpliendo una promesa que era un sacrificio para Dios, ¿sí? Estaba enviando a su Hijo a morir. Y eso lo cumplió. Cumple también junto con Cristo todas las demás promesas que se le han dado, que se han dado en todas las Escrituras. Es el punto, ¿sí? La promesa que se le dio a Noé de tener un pacto y de salvarlo, y también las promesas que se nos dan a nosotros. Por eso la palabra dice, tantas como sean las promesas de Dios en Cristo, todas
son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Para ti, para mí, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Está diciendo este pasaje, ¿sí? Y ahí entonces vale la pena que nos preguntemos, ¿qué te ha prometido a ti Dios? ¿Saben? ¿Qué es lo que nos ha prometido a nosotros como creyentes? Y hay que tener un buen de cuidado en este caso, hermanos, porque podemos nosotros pensar que nos ha dado promesas que no nos ha dado, ¿ok? Tenemos que ser muy cuidadosos con saber qué sí nos ha prometido Dios. Dios no nos ha prometido riquezas, no nos ha prometido una pareja, no nos ha prometido tener todas las cosas que ya queríamos antes de tenerlo a Él, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si te da de esas cosas, podrías olvidar a Dios, ¿saben? Gracias a su misericordia, algunas nos las da, pero esas no son las promesas que más le importan a Dios cumplir, ¿sí? Esas no son promesas, más bien que nos haya hecho, ¿saben? ¿Saben qué sí te prometió? Y que es seguro que lo cumple. Él nos prometió que nos ha hecho sus hijos. Él nos prometió que te ha hecho su hijo o su hija en este caso, ¿sí? Te ha hecho a ti hijo, hija, ¿sí? Bien, bien bonito, formó una relación contigo, la cumplió, ¿saben? Te prometió que ibas a ser hijo, hija y lo hizo. Te prometió que ya no iba a haber culpa ni castigo por tu pecado y es seguro que no lo habrá. En el día del juicio se va a juzgar a cada uno de nosotros y se va a decir, estás limpio por completo, ¿sí? Él prometió que te dará vida, una vida eterna y riquezas eternas. Y es seguro que nos las va a dar en la vida eterna, en la eternidad, ¿sí? Y Él prometió que todas las cosas en tu vida y en mi vida obran para bien, no necesariamente de la forma en la que queremos, pero obran para bien siempre y son una bendición de parte de Dios, para ti y para mí, ¿sí? Y podemos confiar en todas esas promesas y podemos tener seguridad en todo momento. ¿Por qué? Porque no perdemos nuestra salvación. Es una promesa de parte de Dios. Nosotros, aunque seamos infieles y aunque nos alejemos en momentos y estemos pecando en algunos momentos, aún así Él permanece fiel a esta idea que dijo, yo los voy a salvar. ¿Sí? Si creen, les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sí? Está diciendo, es una promesa. Puedes estar seguro de que tienes la salvación. Puedes estar seguro y no tienes que dudar de si vale la pena perder algunas cosas en esta vida por Cristo. No tienes que dudar de perder fines de semana, de perder amistades por tener rechazos. No tienes que preocuparte de estar utilizando tu tiempo para leer la palabra, ¿sí? Porque todo eso es es algo bueno delante de los ojos de Dios. Y aunque para el mundo parezca pérdida, para nosotros estamos glorificando a Dios y podemos confiar en eso, ¿sí? No tienes que dudar si Dios escucha tus oraciones o no, porque como te hizo hijo, todas sus oraciones llegan delante de Él y pone atención a cada una de ellas. Y no tienes que dudar de que hay riquezas más grandes que las que podrías conseguir aquí, esperándote en la vida eterna. Tienes una herencia incorruptible, inmarcesible, que está en los cielos, esperándote, ¿sí? No tenemos que dudar que todo lo que nos sucede el día de hoy, aún lo malo, es amor de parte de Dios, ¿sí? Entonces, nos está recordando básicamente esta idea. Dios cumple todo lo que promete. Pero si no tan unido a eso, viene esta idea también de amor de parte de Dios, que es la segunda idea de cuando habla de recordar, ¿sí? Cuando habla de recordar, no solamente habla de que Dios promete, mantiene sus promesas, sino también de que Dios es amoroso con su pueblo. Porque esta palabra recordar es de la misma forma en la que tú y yo la utilizamos en ocasiones. Cuando tú recuerdas a alguien, es porque tú estás en amor pensando en esa persona. Y así Dios también lo está haciendo. Cuando Dios recuerda a Noé, es porque está
con amor pensando acerca de Noé. Le desea un bien, lo ama, quiere hacer un acto de misericordia con Noé, ¿sí? Entonces también es bien importante. Cuando Dios recuerda a Noé, lo estaba haciendo con amor, ¿sí? Y cuando Dios te recuerda a ti y me recuerda a mí, también lo está haciendo así, con un amor bien, bien bonito y bien grandote, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta de eso. Mientras estaba estudiando, me encontré con un pastor que estaba hablando acerca de uno de los discípulos que tenía, que una vez se encontró en un hospital y en ese hospital estaba con una gran enfermedad, estaba a punto al borde de la muerte y él dijo, creo que Dios me ha olvidado, ¿saben? Les digo, eso es bien, bien importante porque es muy probable que nos suceda eso a nosotros. Es muy probable que tú y yo, cuando nos encontramos en soledad, o nos encontramos con una pérdida material, o alguna enfermedad, o algún accidente, o la enfermedad o el accidente de alguien más, empezamos a pensar nosotros que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, ¿sí? Empezamos a decir, ¿por qué, Señor, te mantienes alejado de mí y te escondes en los tiempos de tribulación? Pero quiero que nos demos cuenta que esto que estamos viendo el día de hoy nos recuerda a nosotros que nada puede estar más lejos de la verdad. Nosotros nunca podemos estar teniendo la razón cuando decimos Dios se ha alejado. Más bien, tenemos que ver que Él nos dice de forma constante, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Sí? Que eso es una cita. Estoy citándoles ahorita Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5, en la segunda mitad, donde dice, Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y este pasaje me encantó porque tú checas, y no sé si ven ustedes el chat, pero en el chat aparece ahí el versículo y aparece una parte con mayúsculas. Siempre les digo esto, cada vez que aparecen esas mayúsculas es que está citando el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero aquí la parte que me asombró mucho es que aquí no está citando un solo pasaje de la Escritura, sino que está citando una gran variedad de pasajes de la Escritura. Porque cuando está diciendo estas palabras, está recordándonos algo que ha dicho de forma constante con su pueblo, Dios. Esto se lo dijo a Jacob. Cuando lleguemos a Génesis 28, versículo 15, van a ver, se lo dice a Jacob cuando él se va de su casa y se dirige a otras tierras, ¿sí? Y Dios le dice, nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Voy a estar cuidándote y te traeré de regreso a tu casa, ¿sí? También se lo dice a Israel cuando están a punto de entrar en la tierra prometida. Ellos están al borde de la tierra de Canaán, van a enfrentarse con ejércitos, van a enfrentarse con toda clase de desafíos y les dice a este pueblo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pelea con seguridad, ¿sí? Se lo dice a Josué también, que Josué iba a dirigir al pueblo de Israel y a él le dice también, nunca te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo así como estuve con mi siervo Moisés, ¿sí? Se lo dijo al rey Salomón cuando él estaba a punto de tomar el trono y cuando tenía la tarea de edificar el templo y le dijo a través de su padre David, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y nos lo dice a nosotros, nos lo dice a nosotros, hermanos. El día de hoy, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos ama como su pueblo y eso es una realidad que va a ser constante para toda la vida. ¿Sí? Aún si no tuviéramos nada, hermanos, esto es una palabra de consuelo. Porque aún si yo no tengo familia, o no tengo riquezas, o no tengo salud, o no tengo fuerza, aún así tengo a Dios. ¿Sí? Y eso es lo más importante, es lo más importante que podemos tener nosotros. Esta es una realidad constante porque, por ejemplo, a los que eran huérfanos, Dios les da una palabra, Dios les dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aunque estés huérfano o te hayan abandonado tus padres, aún así Dios está contigo, ¿sí?
Es una realidad también para el que está enfermo, para el que está dolorido o para el que está viejo, porque a ellos también se nos da una palabra de aliento, ¿no? Se dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, ¿sí? Puedo no tener nada, pero te tengo a ti, Dios, ¿sí? Y eso es más que suficiente. Por eso es una palabra hermosísima cuando se dice Dios nos recuerda con amor, ¿sí? Dios nos recuerda con amor, ¿sí? Pero vamos a regresar a nuestro pasaje, y quiero que noten cómo recordó Dios a Noé. ¿Cómo recordó Dios a Noé? ¿Sí? ¿Cómo lo recordó? Chequen Génesis 8, versículo 1. Vamos a seguir leyendo. La forma en la que lo recordó básicamente fue que primero empezó a bajar, a decrecer las aguas. Chequen qué dice Génesis 8:1. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Entonces, ¿qué sucede? Descienden las aguas, ¿sí? Dios envía un viento que esa es una referencia a Génesis 1, nada más para que lo tengan y lo asocien, porque básicamente lo que sucede en Génesis 1, no sé si se acuerdan ustedes, que el espíritu flotaba sobre las aguas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Ahí la palabra espíritu es viento, ¿sí? Esto está haciendo referencia a la misma idea. Así como en Génesis 1, el viento, el Espíritu Santo estaba obrando para cambiar este mundo que estaba lleno de aguas y hacerlo habitable, así también está haciéndolo con Noé, ¿sí? Entonces nos recuerda básicamente que lo que está sucediendo aquí es una recreación, o sea, en Génesis 1 creó Dios, pero después de que destruye, vuelve a crear, vuelve a crear un lugar habitable para Noé, en este caso para la humanidad que desciende de Noé, ¿sí? Entonces lo que hace es que hace lo mismo que en el principio. En el principio estaba todo lleno de agua y entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas y aparezca lo seco. Y eso es lo que hizo aquí también, ¿sí? Y lo hizo a través de su espíritu. Entonces Dios le estaba entregando a él una nueva tierra, una nueva tierra. Así es como recordó a Noé, una nueva tierra. Quiero que recuerden eso, ¿ok? Le estaba entregando una nueva tierra, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo, ¿va? Para seguir viendo cómo se forma esto. Chequen, Génesis 8, perdón, versículo 3. Y vámonos en adelante. Génesis 8, versículo 3 dice, las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Entonces aquí nos dice básicamente, después de que empezó a disminuir, el arca quedó en una parte alta, en una montaña que forma parte de los montes de Ararat, ¿sí? Estos montes, ojo, hermanos, se encuentran en Turquía. Y esto nada más es para que sepan y sea como un respaldo para su fe, qué tan real es esto. Estamos hablando de unos montes que se encuentran en Turquía, muy cerca de otro país que se llama Armenia, ¿sí? Está como en el borde entre Turquía y Armenia, ¿sí? Y que es un lugar muy céntrico dentro de la antigüedad, porque de ese lugar es donde surgen las civilizaciones como Mesopotamia, ¿sí? Entonces tenemos nosotros Mesopotamia que surge de donde comenzó la civilización, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de que Noé está vivo y es salvado, a partir de él surgen todas las naciones que se encuentran hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces tiene sentido que él se encontraba en el área donde empezaron a surgir las primeras civilizaciones, ¿sí? Es algo bien, bien obvio, pero está muy bonito, ¿saben? Y noten que dice el versículo 4, y el arca descansó sobre los montes de Ararat. Es un término bastante extraño, ¿sí? Porque cuando está diciendo esta idea, esta palabra descansó, nos trae a nosotros, o debería traernos a la mente,
otra palabra, otra ocasión donde ya se dijo la palabra descanso, que igual y no vamos a recordarlo, ¿no? Pero se encuentra en Génesis 5, versículo 29. Se los va a pasar, nada más para que lo vean. Porque ahí era cuando se estaba nombrando a Noé. Noten qué interesante. Cuando se estaba nombrando a Noé, a él se le llamó descanso. Es lo que significa Noé, ¿sí? Se le puso por nombre a Noé diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. A Noé se le llamó descanso. ¿Por qué? Porque a través de Noé se dio descanso a toda la tierra por el pecado del hombre, ¿sí? Se volvió a crear todo, no de una forma completa, ojo, sino más bien nada más como que se liberó de las personas que estaban haciendo pecado en ese momento, ¿sí? Y se le dio a él acceso a una tierra nueva. Se le entregó a la tierra un descanso, porque una vez que ya se eliminó todo y solo quedó Noé, en ese momento esta tierra estaba como teniendo un reinicio. Noé había sido librado de la generación con la que vivía, ¿sí? Y nada más quiero que noten esto, ¿no? Un segundito. Noten que Noé fue librado y se le dio descanso, pero se le dio a través de una situación difícil, porque fueron muchos días en los cuales tuvo que haber estado en esa arca, encerrado solamente con su familia y con animales, sin poder ver absolutamente nada. Se le dio descanso, pero ese descanso tomó mucho tiempo y muchas dificultades. ¿Ok? Quiero que noten eso. ¿Ok? Y la razón por la que quiero que noten eso es doble. Básicamente es primero porque quiero que piensen ustedes en sus vidas. Quiero que piensen en sus vidas. Si alguna vez nos ha pasado eso, que Dios nos ha dado un descanso, nos ha dado algo bueno, pero esa cosa buena que nos dio requirió muchas dificultades antes de llegar ahí. Quizás a alguno de nosotros nos pasó alguna dificultad física, una enfermedad, algún rechazo, algún periodo de soledad o de depresión, pero llegamos a esto. Y lo que sucede es que cuando llegamos al final, entonces vemos para atrás y decimos, ¿sabes qué, Dios? Nunca debí dudar de ti. Dentro del tiempo fue difícil, pero una vez que llegué a este descanso, me di cuenta, todo tenía sentido y todo fue para lo mejor, ¿saben? Eso es bien, bien importante porque así como ya nos ha sucedido, nos va a suceder después. Va a haber momentos de dificultad que vamos a estar teniendo en nuestra vida y tenemos que recordar esto. A través de esas dificultades estamos llegando al propósito bueno de Dios. Y eso nos tiene que traer un buen de paz. Quizás ahorita alguno está en un periodo sin trabajo, alguno de tus conocidos, alguno de tus amigos que es creyente, ¿sí? Está en un periodo sin trabajo, está teniendo muchas dificultades, pero se está reafirmando su fe en Dios. Quizás a mí me pasó cuando uno se convierte, empieza a perder amigos, empieza a perderlos porque empiezan a abandonarlo porque tienes ideas muy distintas a ellos. Y les decía, a mí me pasó, yo tenía todos los amigos que yo tenía en la universidad, todos me abandonaron justo después de que me convertí. Y en ese momento sentí soledad, pero fue muchísimo mejor, porque una vez que llegó ese descanso, me di cuenta, fue por la mala influencia que podían haber tenido. Y en vez de eso ahora tengo amigos que son cristianos, que son creyentes, que quieren a Dios. ¿Sí? Entonces, quiero que tengamos un poco de paz en eso. Y ese es el principal, bueno, el primer motivo más bien, el primer motivo. ¿Okay? Y el segundo motivo por el cual quería que recordaran esto, de que hubo un tiempo de dificultad antes del descanso, es porque finalmente este tiempo de dificultad antes del descanso apunta a toda nuestra vida, toda tu vida, toda mi vida, ¿sí? Porque a través de muchas tribulaciones es necesario que lleguemos al reino de los cielos. Tú y yo, ahorita en esta vida vamos a pasar una gran cantidad de tribulaciones. Esta vida no es en sí misma para disfrutarla.
Esta vida son las dificultades a través de las cuales vamos a llegar al descanso de Dios, que es la vida eterna. Y eso tenemos que recordar. Nuestro mayor descanso no se encuentra aquí. Se encuentra en un descanso que todavía no vemos. Por eso estamos siendo probados como Noé. Noé fueron los 150 días más los cientos de años que estuvo construyendo el arca, ¿sí? Para nosotros es esta vida. Y esta vida podemos confiar que Dios nos va a dar un mayor descanso. Así que no desesperes. Si ahorita estás pasando por cansancio, recuerda que Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y encuentra un descanso espiritual. Y luego recuerda que tenemos un descanso completo esperándonos en el futuro, en la vida eterna. Y ahí nada más les quiero leer un versículo al respecto, que es Hebreos 4:1, que nada más quiero que noten las palabras del final, ¿sí? Y quiero que noten, bueno, no del final, de la parte de la mitad, perdón. Noten que cuando habla de la vida eterna, le llama una promesa, la promesa de entrar en su reposo. ¿Notan? La promesa de entrar en el reposo de Dios. ¿Sí? Por les digo, tenemos un descanso enorme que nos espera. ¿Sí? Pero el día de hoy tenemos una prueba de fe. Y entonces ahí observamos la tercera que vamos a observar el día de hoy, que es que Dios prueba la fe de su gente. Dios prueba la fe de su gente. Eso es lo que hizo con Noé. Por eso es que fueron todos esos días en los cuales no salía del arca y no bajaba en las aguas, ¿sí? Pero quiero que noten que Noé resultó exitoso, que no hizo lo que debía, ¿sí? Pero nada más, para eso, quiero que noten algo dentro del texto. Noten que Noé no tiene ni la menor idea de cuándo va a acabar el diluvio. Y noten que Noé no ha recibido una sola palabra de Dios en ese momento. No se escribió nada acerca de una palabra que recibiera en el arca, hasta que se le dijo, sal del arca. Pero para que sucediera eso, pasó 1 año y 10 días. O en otras palabras, 370 días en el arca. ¿Sí? Entonces, vayan conmigo y léanlo, Génesis 8, versículo 5. Y noten cómo es que sucedió esto. Noten, Génesis 8, versículo 5. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes 10. El día primero del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Noten que ahí dice que se vieron, pero no que las vio Noé. Y eso se va a hacer claro después, porque después se va a decir, versículo 6, después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca. Es la primera vez que tiene acceso al exterior y aún ahí Noé no lo ve, ¿ok? Ahí abre la ventana y empieza a enviar a un cuervo, empieza a enviar a una paloma, ¿sí? Pero no está viendo él directamente, envía el cuervo y la paloma para que observen por él y que cuando regresen, básicamente por su forma de actuar, le digan si hay o no tierra firme, ¿sí? En el caso del cuervo se nos dice, por ejemplo, que el cuervo, chequen versículo 7, envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaron las aguas. El cuervo simplemente estuvo viajando una y otra vez durante todo el tiempo hasta que se secaron las aguas, ¿sí? Para eso pasaron muchos días, ¿sí? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque los cuervos se alimentan de los cuerpos. Entonces es muy probable que se estuvo alimentando de los cuerpos que estaban flotando o los cuerpos que se encontraban en algún lugar alto, ¿sí? Entonces ese animal iba y viajaba y hacía eso. Y luego lo actúa con un poquito más de pensamiento y dice enviaré una paloma. ¿Por qué? Porque las palomas comen plantas, no comen cuerpos. Y para que haya plantas, tiene que ya haberse reducido completamente el agua. Entonces envía, versículo 8, envía una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra, y Noé la recibió. ¿Sí?
Y luego noten, versículo 10, esperó otros 7 días. Eso quiere decir que entre el cuervo y la paloma había esperado 7 días. Y ahora esperó otros 7 días más para poder enviar otra vez la paloma. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que él estaba pensando en los tiempos de Dios. No estaba teniendo fe, no estaba desesperando. Estaba enviando para que hicieran reconocimiento a estas palomas, para que vieran cómo estaba todo, pero no lo estaba haciendo con desesperación. Se estaba tomando el tiempo de Dios. Entonces, cada día del Señor, que es cada 7 días, ¿se acuerdan ustedes que Dios santificó el séptimo día? ¿Sí? Cada día del Señor, él se acercaba, muy probablemente oraba a Dios, lo alababa y enviaba la paloma. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Lo envió después de 7 días y volvió la paloma al arca. Versículo 11. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Y entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido. Noten, hasta ese momento es que comprendió que las aguas habían disminuido. ¿Sí? Es una gran cantidad de días, hermanos. Y aún así, noten que Noé no se bajó en ese momento, sino que se nos dice otra vez, versículo 12, esperó aún otros 7 días, 7 días, y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él, ¿sí? Y todavía no se sale. O sea, ahí cuando se dice que ya no volvió más a él, eso significa básicamente que la paloma ya había encontrado un lugar para vivir y ella se adelantó, se salió, ¿sí? Pero Noé no. Para este momento, estamos en el primer día del año 12, no, perdón, del mes 12 del año 600 de Noé. O sea, para este momento ya han pasado varios meses, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, el diluvio comenzó el 17 del mes 2 del año 600. Se los va a notar para que se les sea más sencillo de observar cuántos meses han pasado. Pero ya han pasado 11 meses, 11 meses, ¿sí? Y todavía sigue Noé en el arca. Y noten que no se va a bajar todavía. Versículo 13. Y quiero que leamos ya todo seguido para que noten qué es lo que está pasando, ¿no? Aconteció en el año 601, eso es, termina el mes 12, comienza el año 601, en el mes primero, en el día primero del mes, que se secaron las aguas sobre la superficie de la tierra. O sea, ya estaba completamente seco, todo, ¿sí? Entonces, hasta entonces, Noé quitó la cubierta del arca y vio con sus propios ojos la superficie de la tierra, que estaba seca, y aún así no bajó. Y entonces, en el mes segundo, un mes después y 17 días después de ese mes, un mes y 17 días después, la tierra estaba seca. Y hasta entonces, versículo 15, dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente, de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen en la tierra. Y versículo 18, salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y salieron también del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. ¿Sí? Hasta ese momento salió Noé. ¿Sí? El diluvio, hermanos, duró, ya no me acuerdo bien de mis datos, de las fechas, no tengo luz aquí, entonces no puedo ver bien, pero según recuerdo había contado, duró 313 días. ¿Sí? Sí, creo que sí fueron 313 días. ¿Sí? Noé salió hasta el día 370 del arca. ¿Sí? O sea, fueron meses después de que ya estaba seco. Y aún así él estuvo esperando.
ahí, a la respuesta de Dios. ¿Saben por qué? Estuvo esperando porque Noé era alguien que escuchaba a Dios. No esperaba en Dios. Ahí estaba esperando a que Dios le hablara. No era un hombre que caminó con Dios los días de su vida. Dios lo rescató, ¿sí? Noé hizo caso a todo lo que le dijo Dios para construir el arca, ¿sí? Y entonces sabía Noé más bien, perdón, sabía Noé, si Dios cerró la puerta, él tiene que abrirla otra vez. No lo voy a hacer yo, ¿sí? Yo voy a hacer caso a lo que sea que diga Dios. Eso, hermanos, es increíblemente admirable y es algo que debería estar en cada uno de nosotros. Si tenemos un Dios que cumple con todo lo que promete y que es amoroso, ¿qué más podemos hacer nosotros que escuchar su palabra? Si Dios dice algo, Él lo cumple. Podemos tener fe en eso, pero a veces somos tan desesperados, hermanos. Queremos las cosas en nuestros tiempos y no en los tiempos de Dios, ¿sí? Necesitamos una fe segura, como la de los hombres de Hebreos 11, como la fe de Noé. Una fe segura que delante de toda prueba pueda permanecer firme porque tenemos un Dios fiel, ¿sí? Y en nuestro caso, tenemos que permanecer fieles a la palabra que recibimos de parte de Dios. Así como Noé fue fiel a la palabra que recibió, nosotros tenemos que permanecer fieles a la palabra que recibimos aquí, de parte de Dios. Si Dios habla, voy a actuar. Y si no habla, no tengo que actuar, deberíamos decir. Porque debemos escuchar lo que dice Jesucristo cuando Él decía, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Así que permanezcamos en su palabra, hermanos. ¿Sí? Les digo, es un tema bien importante y bien bonito, porque este tema nos dice que tenemos un Dios confiable y nos envía a que confiemos en Él. Otra vez, tenemos que permanecer firmes, porque tenemos un Dios extremadamente fiel. Vamos a orar. Va. Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos muestras a través de ella que tú eres un Dios que cumple absolutamente todo lo que promete, que cuida de forma constante de su pueblo, que no tenemos nada nosotros que dudar, no tenemos nada que temer porque sabemos nosotros que todo lo que nos sucede viene de tu mano, que lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer fieles en las tareas que tú nos has dado, es permanecer constantes y continuar nosotros dándolo todo por ti. Ayúdanos a que en verdad podamos hacerlo y que de corazón nos entreguemos de completo a ti y que sea en lo bueno y en lo malo, sin pensar que merecemos ninguna cosa, pero siempre agradeciendo que te tenemos de nuestro lado, Padre. Tú puedes hacer lo que quieras con nosotros. Puedes hacernos bien, puedes hacernos mal, y sabemos que todo lo que harás siempre vendrá de tu mano poderosa de amor y sabiduría. Te damos las gracias por todo lo que haces y todo lo que no haces por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.